Ahora sí, vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Ya les he subido sus notas de examen. La pueden revisar también en la carpeta que les compartí en el Moodle y pueden ubicar su examen. Muchos casualmente tienen el mismo nombre del archivo, entonces tocará abrir los archivos para verificar cuál es su examen. Ya la nota la he subido. Pueden ver también cuál es esa nota que tienen. Por favor, mañana recuérdense que tenemos nuestra segunda prueba parcial. Nos vamos a juntar en este Teams, por favor, en el Teams del curso, no en el Teams del laboratorio. Estudien, por favor. No deseo poner difícil el examen. Este examen todavía no existe, lo voy a hacer en un ratito porque mientras más tengo tiempo para pensar en el examen, pues más ideas se me van a ocurrir. Entonces, mientras menos tiempo tenga, entonces va a ser un problema más fácil. Van a ser problemas simples, por favor, no se compliquen mucho con los temas que vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya con el contenido de nuestra tercera unidad. Ya hoy, 23 de marzo del 2022, trabajaremos el tema que se llama circuitos de corriente continua y leyes de Kirchhoff. Entonces, pues vamos a trabajar ese tema el día de hoy. Recuerden que el último día de clases estábamos hablando de que la corriente puede circular en un circuito. Cuando nosotros tenemos un circuito en el que tenemos más de una fuente de voltaje, pues las ideas para poder determinar corrientes y voltajes ya no es tan simple y tenemos que recurrir a otras estrategias para poder calcular estos valores de corriente y de voltaje y algunos otros datos. Para eso, entonces, vamos a utilizar el tema de las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver. Vamos a poner la fecha, hoy 23 de marzo del 2022. Trabajamos entonces con el tema de leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son un conjunto de ecuaciones, son dos ecuaciones que nos hablan sobre las condiciones que se cumplen en un circuito independientemente de la forma que tenga. Siempre en un circuito se van a cumplir esas condiciones. Las primeras condiciones, la primera condición de la ley de Kirchhoff habla sobre las corrientes. Y lo que Kirchhoff habla sobre las corrientes, pues es un poquito de sentido común. Supónganse que nosotros tenemos aquí un conductor que está unido aquí a un punto en el que existe una bifurcación. Entonces aquí tenemos otro conductor y por acá tenemos otro conductor. Entonces a esta bifurcación que yo dibujé aquí se le conoce como nudo. En ese nudo las corrientes se van a dividir. Entonces, si yo tengo que en esta corriente en este punto circula una corriente en esta dirección, entonces digo que esa corriente es entrante al nudo. ¿Sí? Esa corriente se dirige hacia el nudo. Si tenemos aquí otras corrientes que salen del nudo, voy a llamar a esta I1 y a esta corriente I2, entonces las condiciones de las leyes de Kirchhoff hablan que las sumas de las corrientes en un nudo deben ser cero. O desde otro punto de vista, las corrientes entrantes tienen que ser exactamente igual a las corrientes salientes. Eso significa que una corriente entrante, esta corriente I que entra, ¿sí? Tiene que ser igual a las corrientes que salen. Por lo tanto, aquí I1 tiene más I2, tiene que ser el mismo resultado de la corriente I. No puede haber menos corriente, no puede haber más corriente. Las corrientes se deben conservar. Si nosotros lo queremos ver, pues las corrientes entrantes son positivas y las salientes son negativas. La suma de esas corrientes, pues siempre nos va a dar cero. Siempre la suma de las corrientes en un nudo debe dar cero. Independientemente de la cantidad de corrientes que llegan. Si, por ejemplo, yo tengo aquí otro conductor al que llega otra corriente, entonces la suma de esas corrientes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Otro elemento que habla que hablan las leyes de Kirchhoff es sobre los voltajes. Y Kirchhoff afirma de que la sumatoria de las caídas de potencial en un punto alrededor de una espira, ¿sí? Recorriendo una espira, siempre deben ser cero. Suma de las caídas de potencial o la suma de las diferencias de potenciales en un punto siempre deben dar cero. ¿Sí? Diferencia de potencial. Siempre deben dar cero, independientemente de cómo lo hagamos. Recuérdense que hablamos que las diferencias de potenciales pues son como que ganancias de energía, ¿no? Porque la diferencia de potencial se relaciona con energía. Entonces,
todas las fuentes de voltaje me dan energía y todas las resistencias me hacen perder esa energía, me hacen perder. Para poder comprender bien esto y cómo es que funciona la ley de los voltajes de Kirchhoff, entonces, pues vamos a ver aquí, tenía, aquí está, una figurita que representa un circuito. Vean que en ese circuito, pues yo tengo 2 voltajes de FEM, de fuente electromotriz, y tenemos 3 resistencias. En este circuito, que es una espira, es una región cerrada, es una espira, circula la corriente que el circuito llama I. Si nosotros recorremos este circuito, la suma de todos los potenciales que yo voy adquiriendo me van a sumar 0 cuando yo regrese a ese punto. Es decir, yo parto de este punto, aquí gano potencial porque es una fuente de voltaje, aquí pierdo potencial porque es una resistencia, gano nuevamente potencial, pierdo potencial y al final me quedo con un valor 0 en este punto. Para poder comprender bien esto de por qué se suman y por qué se restan, recuérdense que el otro día vimos un ejemplo de cómo es que los circuitos representan alturas en los voltajes y pendientes en las resistencias. Entonces intentamos ver este circuito de forma tridimensional para ejemplificarlo como subidas y pendientes. Imaginémonos este circuito que está allí, solo que ya lo coloqué en 3 dimensiones, vean, una FEM. Aquí tenemos la FEM, la resistencia 1 y la resistencia 1, FEM, FEM, resistencia 2, resistencia 3, y está representado aquí de forma tridimensional como ganancia de altura, las FEM, y pendientes las resistencias. Noten entonces, miren, pues, si yo quiero saber cuál es la altura ganada o perdida en un punto, imaginemos que partimos de este punto, por ejemplo. Aquí es una altura, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí pierdo una altura. Entonces voy con una altura negativa. Aquí la FEM me hace ganar altura, pero una resistencia me hace perderla. Sigo, la FEM me hace ganar altura, pero esta resistencia me hace perderla nuevamente y llego a este punto B en el que no subí ni bajé, es decir, no terminé en un punto más alto o en un punto más bajo. Independientemente del punto en el que parta, esas potenciales o en este diagrama, estas alturas siempre me van a hacer llegar al mismo punto. Todo va a ser conservativo, todas esas alturas se van a conservar. Entonces, a eso se refiere a esta ley. Las resistencias, por favor, eso es bien importante. Miren, las resistencias siempre me van a hacer perder altura o voltaje siempre que siga la dirección de la corriente. Vean que la dirección de la corriente es en esta parte. Por lo tanto, si yo me voy moviendo en esta dirección, a la misma dirección de la corriente, pues yo voy viendo que bajo, ¿no? Vean esta parte importante aquí. Si yo me muevo en esta dirección, pues voy para abajo. Pero estamos seguros que si me voy moviendo en contra, por supuesto que voy a subir, ¿verdad? Entonces, las resistencias siempre van a indicar una pérdida de voltaje en la dirección en la que corriente está circulando. Siempre indican hacia abajo. Para poder indicar que hay una pérdida, vamos a colocarle signos. Estos signos siempre los vamos a colocar en la dirección de la corriente de más a menos. ¿Por qué? Porque esos indican que aquí había más potencial y luego aquí hay menos potencial, como que una altura, ¿no? Ven, en este punto había más altura y luego en este punto hay menos altura. Entonces indicamos como que aquí es más y aquí es menos. Ese más y menos me indica entonces que hay una pérdida de potencial. Aquí vean, aquí había más potencial y aquí había menos potencial. Por lo tanto, al moverme yo me voy dando cuenta de que he perdido potencial. Igual en esto, más y menos. ¿Estamos? Entonces estos signos en la resistencia me van indicando las pérdidas de potencial que voy teniendo al circular a través de ellas. ¿Me explico? Ahora, los circuitos que vamos a encontrar no solamente o no necesariamente pueden tener una espira. Pueden ser un conjunto de espiras, es decir, un conjunto de circuitos simples. Para poder resolver estos vamos a aplicar algún teorema que es muy común, que se conoce como el teorema de superposición. La superposición es un teorema que me permite dividir en segmentos más pequeños, analizarlos y después sumar las pequeñas contribuciones de estas pequeñas partes para obtener una contribución total. A eso se refiere el método de superposición. Divido en pequeñas partes, analizo cada una de esas pequeñas partes por separado y luego junto todo para obtener mi resultado final. A eso se le conoce como el método de superposición. Entonces, estas son las 2 leyes de Kirchhoff. Corrientes y voltajes. Y vamos a tratar de aplicarlas para poder resolver circuitos en los que pues, no necesariamente podemos simplificar las resistencias para encontrar una sola, es decir, encontrar una resistencia equivalente.
Entonces, vamos por nuestro ejemplo, nuestro ejercicio, para que puedan ustedes comprenderme muy bien esto. ¿Alguna pregunta de momento? ¿La situación que les he dado hasta ahora? No, no, ingeniero. Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Voy a cambiar de hoja. A ver, vamos a resolver este problema que dice así. El amperímetro que se muestra en la figura 2816, vean, esto es un amperímetro. Un amperímetro es un dispositivo que me permite medir corrientes. Da una lectura de 2 amperios. Es decir, aquí están circulando 2 amperios. Determine la corriente 1, la corriente 2 y el valor de FEM, de esta FEM. Ese es el símbolo de la FEM. Entonces, bien, aquí está la corriente 1, aquí está la corriente 2 y aquí hay una corriente circulando. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar el método que les decía, el método de superposición, en la que vamos a analizar cada malla por separado. Este va a ser nuestro objetivo ahorita. Analizar cada malla por separado y luego juntar esos para poder dar nuestra respuesta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a copiar esta figurita y se me ocultaron estas corrientes por alguna razón. Y vamos a ver. Ahí está. A ver, pues voy a pegar estas 2 veces porque las vamos voy a analizar por separado. Ahí está. Supónganse entonces que yo voy a analizar circuito por circuito. Cuando me refiero a circuito por circuito, pues voy a analizar los circuitos simples, es decir, las espiras simples que puedo encontrar. Por lo tanto, vamos a ocultar unos aquí. En esta parte voy a ocultar esta. De momento, esta espira no va a existir. No va a existir. Y en la otra, pues voy a suponer que esta espira es la que no existe. Así voy a analizar espira por espira. Y vamos a suponer que tenemos únicamente un circuito simple. ¿Sí? ¿Ven? Circuitos simples en cada uno. ¿Sí? Solo que por separado. Entonces, pues vamos a suponer algo aquí. Miren, voy a llamar a este circuito mi circuito 1. Y a este circuito, mi circuito 2. Ahí estamos con los circuitos. Los circuitos simples. Vean, una espira nada más. Ese circuito no me puede dar circuitos más simples. ¿Sí? Es un circuito atómico. No hay más pequeño que esto. Entonces, observen de que según esto, dado de que este es el positivo, entonces voy a marcar aquí, esto es positivo y esto es negativo. Recuérdense la batería, el lado más largo, pues me representa el positivo y el lado más pequeño el negativo. Y recuerden que las cargas siempre quieren irse de positivo al negativo. Eso es lo que hemos aprendido durante todo el curso. Las cargas van de positivo a negativo. Por lo tanto, la corriente fluiría aquí, haciendo que las cargas quieran llegar a la parte negativa, ¿verdad? Esas cargas se alimentan nuevamente en la FEM y vuelven a circular. Y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, yo sé que la corriente va a seguir esta dirección. Por lo tanto, dijimos que cuando nosotros seguimos la dirección de la corriente, las resistencias me hacen perder voltaje. Entonces, yo voy aquí, mayor potencial a menor potencial. Lo mismo en esta. De mayor potencial a menor potencial. ¿Por qué? Porque la corriente dijimos que va en esta dirección, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces pues ya los signos de nuestras resistencias. Noten, por favor, que esta corriente I1 es la que está circulando en esta resistencia. I1 y aquí también. Ah, bueno, aquí ya no. Ah, no, no es cierto. Vamos a ponerla, pero mejor por adentro. Uy. Vamos a ponerla aquí. Voy a suponer que la corriente que está circulando aquí es I1. Por lo tanto, en este amperímetro está circulando aquí una corriente que se llama corriente I1. ¿Estamos? Esa es la idea, esa es la hipótesis que estamos haciendo aquí. Vamos a analizar el siguiente circuito. Pero noten, por favor, que hay una resistencia que se comparte. Entonces, como ya le he colocado los signos a esta resistencia, aquí los vamos a conservar. Siempre esos signos nunca van a cambiar.
Ya lo pusimos en un circuito, los vamos a trasladar al otro. Aquí queda más y menos. Estamos siempre en resistencias compartidas. Esos signos los vamos a conservar. Del primer análisis se pasa al segundo análisis. Si hubiera otro, pues lo pasamos al tercer análisis y así sucesivamente. Vean entonces, en este circuito, aquí tenemos más, aquí tenemos menos. Vamos a poner entonces este signo más, menos. Entonces la corriente va aquí, va a circular en esta dirección, de derecha a izquierda. Esta corriente que voy a llamar corriente I2, está circulando aquí, también está circulando acá, ¿verdad? Aquí, vean. Aquí va I2. En este amperímetro, entonces, está circulando también la corriente I2. Aquí va la corriente I2 y aquí va la corriente I2. Vean, ese es mi análisis. Aquí van las corrientes. ¿Sí? I2. Bueno, teniendo esto, entonces, vamos a hacer la unión de todo. Y vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Noten que en esta parte, en el perímetro, estoy diciendo que la corriente I1 va de izquierda a derecha. Pero en esta parte estoy diciendo que la corriente I2 va también de izquierda a derecha. Por lo tanto, si yo superpongo estos elementos, pues entonces aquí resulta que tenemos dos corrientes que están circulando sobre ese perímetro. I1 e I2, que apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que si yo sumo I1 más I2, me tiene que dar la corriente que está circulando en ese amperímetro. Y resulta que esa corriente que circula por el amperímetro, el problema me lo proporciona. 2 amperios. Entonces yo puedo colocar aquí que son 2 amperios. ¿Estamos? Ahí tenemos esa condición. La corriente 1 más la corriente 2 me tiene que dar 2 amperios. Bueno, no hay más. Vamos a hacer por separado la suma de los potenciales en cada uno de los circuitos. Entonces yo voy a escribir aquí que voy a empezar aquí por mi circuito 1. Y voy a hacer una sumatoria de todas las diferencias de potencial partiendo de un punto. Por lo tanto, necesito puntos. Voy a nombrar entonces los puntos en el circuito. Aquí 1, 2, 3, 4. También en este. 1, 2, 3 y 4. Y les voy a dar un nombre. Voy a suponer que este es el punto A, que este es el punto B, que este es el punto C, que este es el punto D. Como esos puntos son compartidos, entonces este sería el punto C, este sería el punto D, E y F. Entonces tenemos los puntos A, B, C, D, E y F. ¿Estamos? Solo que por separado, estamos analizándolos por separado. Hagamos entonces la sumatoria de los potenciales, las diferencias de potencial, en este circuito partiendo de un punto cualquiera. Cualquier punto. Yo puedo escoger A, puedo escoger B, puedo escoger C, D o cualquier otro punto. En este caso, pues yo voy a escoger A. ¿Por qué? Se me ocurre porque dado que es la primera letra, no A. ¿Puede ser de diferente? Sí. ¿Puede ser desde D? Sí. Puede ser de cualquiera. Y veamos, pues, ¿cómo voy a hacer este análisis? Si me ponen atención, se los agradecería mucho. Miremos, pues. Vamos a partir del punto A y voy a seguir la dirección de la que la corriente está circulando. Entonces voy a moverme en esta dirección. No encontré ningún dispositivo. Sigo y aquí vean, paso de más a menos. Por lo tanto, recuérdense que más a menos me indican que estoy perdiendo altura. Lo que dijimos aquí, cuando paso de más a menos estoy perdiendo altura, o lo que significa que tengo una pérdida de diferencia, una diferencia potencial negativa. Entonces yo voy aquí con menos la diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Sigo. No hay dispositivos, vean. Aquí paso de menos a más, ahí estoy ganando altura, estoy ganando potencial. Entonces tengo un potencial positivo más 15 voltios. ¿Por qué 15? Porque el problema me dice que aquí 15 voltios. Sigo, aquí voy de más a menos, entonces pues voy perdiendo menos. Entonces la diferencia de potencial en esa resistencia de 7 ohmios. Y así, observen que ya llegué al punto A. Entonces, la suma de todas esas diferencias de potenciales me tiene que dar 0. Ahora, vamos con el siguiente circuito. Vamos a separarlo un poquito para que me dé espacio de poder escribir las dos ecuaciones. Vamos a ponerlo aquí. Ahí estamos. Entonces, aquí también voy a hacer una sumatoria de potenciales. Una sumatoria de diferencias de potencial alrededor de un punto cualquiera. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Sobre qué punto iniciamos? C, D, E o F. ¿Cuál creen ustedes que podamos empezar? ¿O cuál quieren que empecemos? Con E. Con E. Empecemos con E. Entonces, con E. Y veamos. Inicio en E, sigo la dirección de la corriente. Pues no hay nada.
Vean, paso de más a menos, entonces pierdo. Perdí una altura, perdí una potencial. Menos la diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Digo, el amperímetro no proporciona nada. Digo. Paso de menos a más, estoy ganando potencial, entonces más ese valor de la FEM, que no sé cuánto es. Sigo. Ay, joder, aquí no le puse bien los signos. La dirección de la corriente es esta, entonces los signos serían más menos. Entonces, como voy de más menos, pierdo. Disculpen esa distracción que tuve ahí, menos la diferencia de potencial en la resistencia de 2 ohms. Y al final ya llegué nuevamente al punto E y esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya ven que ya apliqué una condición de las corrientes y las condiciones de los voltajes. Ahora vamos a intentar simplificarlo y vamos a aplicar un poquito la ley de Ohm. Recuérdense que la ley de Ohm decía que la diferencia de potencial no es más que la corriente multiplicada por la resistencia. Por lo tanto, aquí diferencia de potencial sería corriente por resistencia. La corriente y la resistencia por la que circula por la resistencia de 5 ohmios. Observen que aquí dijimos que circula la corriente I1. ¿Vale? Entonces voy a poner I1. Pero como esta se comparte con esta de aquí, I2, y entonces pues como las dos están en la misma dirección, vean, I1 e I2, entonces yo voy a escribir, vean, por favor, menos la diferencia potencial que es corriente, que sería I1 más I2. ¿Por qué I1 más I2? Porque aquí hay una corriente que apunta hacia la derecha y aquí hay otra corriente que apunta hacia la derecha. Es decir, la corriente total que hay en esta resistencia sería la suma de esas dos corrientes, multiplicado por la resistencia, que es de 5 ohmios, más 15, menos la diferencia potencial en la resistencia de 7 ohmios. Y la resistencia de 7 ohmios, que está solita, no comparte con nadie, pues entonces simplemente sería la corriente 1, multiplicado por 7 ohmios. Y eso es igual a 0. Entonces, observen algo bien importante. Dijimos que aquí me queda I1 más I2, pero muy al principio dijimos que la suma de las corrientes, según lo que el problema indica, tiene que ser 2 amperios. Por lo tanto, yo podría escribir aquí menos 2 amperios por 5 más 15 menos 7I1 es igual a 0. Y observen que tengo una ecuación con una incógnita, simplemente la corriente I1. Entonces aquí me queda esta expresión, menos 2 por 5, 10, más 15, me queda 5 positivo, 5, es igual a 7I1. Por lo tanto, I1 sería el resultado de 5 séptimos. O si lo redondeamos, serían 5 séptimos. 5 séptimos me da como resultado 0.714. Como estamos menor que 0 y hay que pasarlo a mili, entonces me queda 714.3 miliamperios. 714.3 miliamperios. Aquí entonces ya determiné el valor de la corriente I1. Pasemos a este análisis acá. Dijimos que diferencia de potencial es corriente por resistencia. Entonces veamos diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Esta es compartida. Entonces, pues aquí me va a quedar corriente por resistencia. La corriente que está circulando ahí es I1 e I2 en la misma dirección. Por lo tanto, aquí me quedaría I1 más I2, solo que se me olvidó algo, ¿verdad? Aquí era negativo. Entonces, ese negativo aquí, multiplicado por la resistencia, que es 5 ohmios. Más el valor de la FEM, que no la conozco. Menos la diferencia potencial en la resistencia de 2 ohmios. La resistencia de 2 ohmios está solita, no comparte con nadie, pues entonces simplemente sería I2 multiplicado por la resistencia de 2 ohmios. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, observen de que ya dijimos que I1 más I2 es 2 amperios. Pero no tengo I2. ¿Cómo voy a saber I2? Ah, bueno, entonces podemos hacer algo más antes de meternos a esta ecuación. Porque yo ya sé cuánto es I1. Si aplicamos esta ecuación, puedo determinar cuánto es I2. Por lo tanto, I2 sería 2 amperios menos I1. Y dado que I1 resultó ser 714.3 miliamperios, entonces aquí me quedaría 2 menos esto. Y me queda que la corriente, aquí es la corriente 2, perdón. La corriente 2 sería de 1.286 amperios. Y prácticamente entonces ya tengo las dos corrientes, tanto I1 como I2. Por lo tanto, ahora sí,
al ya conocer esto y conocer que esta suma da 2 amperios, puedo determinar cuál es el valor de esta FEM. Entonces, en esta ecuación, yo obtendría que FEM es igual a 2 veces I2 más I1 más I2 multiplicado por 5. Entonces, veamos cuánto es esta FEM. 2 por I2. Yo acabo de calcular I2, ¿no? Que es 1.28 por 2. Más, según la ecuación aquí, I2, 1 más I2, que es 2 por 5. Entonces, más 10. Y obtengo entonces que esa FEM es de 12.6, más o menos. Entonces aquí me queda 12.6 voltios. Y así he determinado entonces, aplicando las leyes de Kirchhoff, de corriente y de voltaje, los valores que el problema me pedía. Tanto la corriente I1 como la corriente I2, como el valor de una FEM. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? En ese tema lo vamos a abordar bien. Vamos a trabajarlo hoy y vamos a trabajar el viernes. Hoy no hay hoja de trabajo, es decir, hoy van a descansar un poquito con tal de que vayan a estudiar para su segundo parcial. Entonces, hagamos otro ejemplo. Va a ser un poquito más complejo porque ya no vamos a separarlo, sino vamos a trabajarlo todo junto y desde ahí lo vamos a analizar. Se van a dar cuenta que es un poco más, más complejo, pero pues se simplifica mucho. Entonces, hagamos nuestro ejemplo número 2. A ver, miremos, pues, por favor. Póngame atención, de verdad. ¿Qué es el problema? Si R es igual a 1 kiloohmio, R es 1 kiloohmio, entonces aquí como está 2R son 2 kiloohmios, aquí está 3R son 3 kiloohmios, aquí está 4R, pues son 4 kiloohmios, o sea, 4000, ¿verdad? Porque kilo es 1000. FEM vale 250 voltios, o sea, esto vale 250 voltios, como aquí está 2 FEM, entonces serían 500 voltios. En esta figura, determine la dirección y la magnitud de la corriente en el alambre horizontal entre A y E. El problema prácticamente me dice que determine la corriente que está circulando entre estos extremos. Pero no solo la corriente, sino también su dirección. Es decir, quiere que diga si va la corriente hacia la derecha o se va hacia la izquierda. Bueno, como es un circuito que tiene varias fuentes de voltaje, entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Voy a copiar la figurita, nada más, y vamos a, sobre esa figurita, hacer el análisis. A ver, pues, esta es la figurita, ¿bien? Primero, lo primero que vamos a hacer es dividir el circuito complejo en los circuitos más simples que podamos saber. Que podamos hallar, perdón. Esto es un circuito simple, ¿ven? No podemos decir, esto es un circuito simple. No, no podemos decir que eso es un circuito simple. ¿Por qué? Porque todavía puede dividirse en circuitos más simples. Tenemos que dividir todo esto en los circuitos más simples que hay. Estamos para poder hacer bien el análisis. Entonces, pues voy a llamar a este circuito, pues, circuito I, el circuito número 1. Voy a llamar a ese circuito número 2 y voy a llamar a este circuito número 3. Vamos a poner los signos de las baterías. Dijimos que el más largo es el positivo y el más pequeño es el negativo. Por lo tanto, las corrientes siempre que van de positivo a negativo. Pues como están separados aquí, entonces lo que quiere hacer la corriente es circular en esta dirección. Dado que estoy en el circuito 1, pues voy a llamar a esta corriente la corriente 1. Entonces, I1. En esta resistencia entonces va a estar circulando la corriente I1. En ese circuito va a estar circulando la corriente I1. Y nada más, ¿sí? Ahí tenemos entonces eso. Por lo tanto, los signos, veamos cómo van a ser los signos en las resistencias. Como la corriente va en esta dirección, ¿dónde creen que va positivo? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Quién me quiere decir? A la izquierda, Inge. A la izquierda. Más y menos, ¿verdad? Porque en esa dirección estoy indicando de que voy perdiendo altura, voy a mover hacia la derecha. Lo mismo para este, ¿no? Más y menos, siguiendo la dirección de la corriente.
Ahí terminé con el primer circuito. Vamos con el segundo circuito. Bueno, pero es que este circuito no tiene FEM. Entonces nosotros podemos proponer la corriente en la dirección que se nos antoje. ¿Qué pasa si la dirección la escojo de forma errónea? Pues el propio análisis matemático me va a decir que la dirección era al revés. Era como cuando ustedes resolvían aquellos problemas de física básica y les decía, ustedes suponían una aceleración y la aceleración les salía negativa. Ese signo negativo de las aceleraciones prácticamente les estaba diciendo de que la aceleración era en dirección contraria. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces, ¿en qué dirección quieren que escojamos la corriente? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj en ese circuito? Por favor. A favor. ¿A favor? Pongámosla a favor entonces. Por lo tanto, si es a favor, entonces en esta resistencia va a haber una corriente que circule en esta dirección, que vamos a llamar I2. En esta va a haber una corriente que va a circular en esta dirección que se llama I2. Y por lo tanto, aquí va a haber una corriente que va a circular de derecha a izquierda que se llama I2. ¿Vean? Es como que fuera un circuito, como que este fuera un único circuito, ¿no? Entonces la corriente debe circular. No se les va a ocurrir hacer esto, colocar esto aquí, porque entonces ya sonaron. Las ecuaciones se van a confundir y le van a dar a ustedes valores erróneos. ¿Estamos? Las direcciones tienen que coincidir para que formen un bucle. Muy bien. Vamos al circuito número 3. El circuito número 3, pues afortunadamente sí tiene una fuente de voltaje, entonces yo no tengo que tomar decisiones acerca de corrientes. Dado de que este es el positivo y este es el negativo, entonces tengo la seguridad de que en este circuito la corriente va a ir hacia arriba en esta parte y la vamos a llamar I3. En esta parte pues va a circular la corriente de derecha a izquierda y se va a llamar I3. Y aquí también en esta dirección que se va a llamar I3. Y ahí tenemos entonces, solo que me faltaron los signos, perdonen. Ven que en esta no le coloqué los signos de dividido a I2, entonces aquí va a ir más y menos. Ahí está. Se me olvidó la resistencia, los signos de esa resistencia. Aquí, entonces, los signos en esta resistencia debido a la corriente 3 serían más y menos. Por favor, noten algo bien importante. No vamos a agregar signos en una resistencia para cada corriente. Vamos a agregar signos debido a una sola corriente, empezando en orden jerárquico. Primero la 1, luego la 2, luego la 3. Por ahí le tienen su micrófono abierto, si no le vamos a ver sus intimidades. Verifiquen, por favor. Entonces, solamente un signo, por favor. ¿Sí? Solamente un signo. No vayan a poner más, porque si ponen dos signos, por ejemplo, como aquí va en esta dirección, pues aquí ponen más y menos, se van a confundir. Solamente un signo, una resistencia solamente un par de signos. Bueno, después de haber entonces seleccionado corrientes, haber colocado signos, pues entonces ya podemos proceder a analizar a usar las leyes de Kirchhoff. Entonces, para este circuito, lo primero que voy a hacer es sumar todos los potenciales en el circuito 1 y mostrar que tienen que dar cero. Entonces voy a hacer la sumatoria de los potenciales y esto, perdón, las diferencias de potenciales. Y esto tiene que dar cero. Y lo vamos a hacer alrededor de algún punto que nosotros escojamos. Observen que los puntos que podemos utilizar, aunque podemos usar todo, cualquiera, va a ser ABC. Entonces, pues, escojamos un punto. Pues voy a escoger A. ¿Por qué A? Porque es la primera letra, ¿no? Entonces, pues, puedo escoger A. Entonces, la sumatoria de las diferencias de potenciales alrededor de A. Entonces, al moverme en la dirección de la corriente, paso de menos a más. Al pasar de menos a más, noten que estamos, por lo tanto, ganando potencial. Entonces, estoy ganando ese potencial. Voy a poner aquí más FEM. ¿Cuánto es la FEM? Según lo que el problema indica, es de 250 voltios. Entonces, aquí me quedaría 250, ¿verdad? Porque pasé de menos a más. Sigo la dirección de la corriente y aquí tengo más a menos, entonces pierdo menos. Dijimos que por ley de Ohm el voltaje es corriente por resistencia. Ahí sería corriente 1 multiplicado por la resistencia. La resistencia dijimos que era 1 kiloohmio. Sí, 1 kiloohmio. Entonces ahí sería 1000 ohmios. Entonces voy a poner aquí 1000. Llego al punto C, me voy para acá. Y vean que ahora en esta resistencia tenemos dos corrientes en direcciones contrarias. Por lo tanto, entonces yo voy a escribir aquí, vean que los signos paso de más a menos. Entonces, menos el valor de la resistencia, como es 4R, sería 4000, multiplicado por la corriente, y sería la corriente total. Como una corriente es I1 y la otra es I2, pues voy a escoger que I1 es más grande, eso es supuesto, I1
menos I2. ¿Estamos? Ojo también, porque si yo pongo aquí I1 y I2, ese valor lo voy a mantener cada vez que use esa resistencia. Con cada vez es porque esa resistencia puede estar en varios circuitos. Entonces, va a estar I1 menos I2 independientemente del circuito en el que lo coloquemos. Ahí van a ver esto importante. Al terminar aquí, llego al punto A y por lo tanto yo ya sé que esto tiene que ser igual a 0. Voy a analizar ahora entonces las caídas de potenciales alrededor del segundo circuito. Y voy a hacer aquí sumatoria de diferencias de potencial alrededor del circuito 2, partiendo del punto A también. ¿Por qué A? Porque pues como tengo A, C, E, pues la letra más pequeña pues es A. Bueno, la inicial es A. Entonces parto de eso. Y se supone que esto tiene que dar 0. Veamos entonces. Me voy a mover en la dirección de la corriente I2. Entonces la corriente I2 pasó aquí, ¿ven? En esta voy a pasar de menos a más, ¿bien? Ya no voy a pasar de más a menos porque me voy moviendo ahora a favor de la corriente I2. Entonces aquí me va a quedar que voy a ganar más entonces la resistencia que es 4000. Entonces 4000 multiplicado por la corriente. Recuérdense, y aquí no voy a escribir I2 menos I1, sino la voy a escribir tal y como la escribí en la ecuación anterior. I1 menos I2, siempre. No vamos a cambiar. Mejor si anotan eso porque cuando están haciendo el examen después se les olvida y lo cambian. Y si lo cambian, las ecuaciones entienden otra cosa y los resultados no van a ser correctos. Después se enojan conmigo, aunque sea califiquen el procedimiento, me dicen, no, pero el planteamiento está mal y por lo tanto todo lo demás está mal. Entonces vean, I1 menos I2, esto se mantiene. Sigo entonces, llego al punto C, sigo y vean que aquí voy a pasar de más a menos. Entonces resto el valor de la resistencia, que es 3000, por el valor de la corriente, que vean que en este caso las dos corrientes apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, aquí me quedaría I2 más I3. Sigo, llego al punto E, sigo, llego al punto A y por lo tanto, entonces yo ya puedo decir que esto tiene que ser 0. Me paso al circuito 3 o a la malla 3 y voy a hacer la sumatoria de las diferencias de potenciales alrededor de un punto. Como tengo los puntos C, D, E, pues voy a escoger el punto C. Ustedes pueden escoger otro punto si lo desean. Entonces, a partir del punto C, me voy a mover en la dirección de la corriente que está circulando en ese circuito, es decir, en esta dirección. Entonces, aquí ven, paso de más a menos también. Entonces, al pasar de más a menos, aquí me quedaría menos la resistencia, que es 3000, por el valor de la corriente, que es I2 más I3. Llego al punto E, sigo y paso de menos a más. Entonces, al pasar de menos a más, voy ganando. Entonces, gano, ¿cuánto? 2 FEM. Y FEM era 250, entonces aquí gano 500. Sigo, llego al punto D. Paso aquí de más a menos, entonces estoy perdiendo potencial, menos corriente por resistencia. La corriente es I3 y la resistencia es 2000. Entonces voy a quedar aquí, me va a quedar aquí 2000 I3. Y esto tiene que ser igual a 0. Y ahí tenemos entonces tres incógnitas que son I1, I2 e I3, pero afortunadamente tenemos también tres ecuaciones. La ecuación del circuito 1, la ecuación del circuito 2 y la ecuación del circuito 3. Por lo tanto, tengo un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas que vamos a resolver para poder hallar los valores que necesito. Vamos a reacomodar las ecuaciones para poderlas trabajar. Aquí tengo menos 1001 y aquí menos 4001. Entonces aquí me quedaría menos 5001. ¿Sí? Menos 1001 menos 4001. Menos 4000 por menos I2 me queda aquí más 4000 I2. I3 no aparece. Y este 250 que está aquí lo puedo pasar al otro lado negativo. Menos 250. Reacomodé entonces los términos de la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Vean que aquí aparece un I1, 4000 I1 positivo. Entonces 4000 I1. Va a aparecer 4000 por menos I2. Entonces menos 4000 I2. Y menos 3000 por I2. Menos 3000 I2. Entonces menos 4000 menos 3000 me da menos 7000 I2. Y aparece I3. I3 por menos 3000 me queda menos 3000
y 3. Y esto es igual a 0, porque no quedó ningún término independiente. Vamos con la tercera ecuación. Y observen que esta ecuación no tiene I1, pero sí tiene I2. Menos 3000 y 2. Entonces obtengo menos 3000 y 2. Menos 3000 por I3 y menos 2000 y 3. Me queda entonces menos 5000 y 3. Y eso es igual a este valor al otro lado, que sería menos 500. Entonces aquí tengo ya mi sistema de ecuaciones simplificado para poderlo resolver por el método de Gauss-Jordan, por matrices determinantes al sistemas algebraicos, el método que a ustedes más les guste. Yo voy a usar una calculadora. Entonces me voy aquí al modo ecuación de 3 incógnitas. Ahí está. Y entonces me va a quedar aquí menos 5000, 4000, 0, menos 250, 4000, menos 7000, menos 3000, 0, 0, menos 3000, menos 5000 y menos 500. Y si lo he ingresado bien, pues ahí tengo el valor entonces de la corriente I1. I1 entonces me da 0.01. Entonces, pues más o menos 10 miliamperios. La corriente 2, vean que siempre que sean menores ya tenemos que agregarle el mili. Si no, eso nos va a hacer cuando empecemos a resolver con otros datos que vayamos perdiendo muchos decimales y esas pérdidas de decimales pues nos va a afectar mucho. Vayamos a ver cuánto nos queda. I2 me queda menos 0.05, o sea, 50 negativo miliamperios. Y finalmente, Z, que es la corriente I3, me da de 130 miliamperios. Por lo tanto, ahí tengo las corrientes. ¿Qué me pedía el problema? Pues me pedía que yo hallar la corriente que circula entre los extremos A y E. Esa corriente nosotros la representamos como I2. Y observen que I2 me salió menos 50 miliamperios. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la corriente que realmente está circulando en el tramo AE es de 50 miliamperios dirigido de A hacia E. Entonces, esa va a ser mi respuesta para dar la magnitud y la dirección de la corriente. Entonces, la corriente en AE circula de A hacia E con magnitud de 50 miliamperios. No vayan a poner con magnitud de menos 50, porque entonces magnitud, recuérdense que solo es el valor, ¿no? Y ahí tenemos entonces el análisis de ese circuito de corriente directa. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos unos minutitos para poder resolver dudas. Sí.